La entrevista. Bien, amigos, son las 7:24 de la mañana y estamos de vuelta con más. El público tiene la palabra, transmitido por acá por Eco Radio 1400 AM. Bueno, señores, nosotros tenemos acá en cabina a Jorge Rodríguez Vela, él es secretario de la organización SUTESAL, Sindicato Único de Trabajadores de SEDAPAL, y tenemos a Walter Villa Antón, secretario de Educación Sindical SUTESAL. Muy buenos días, quiero que nos conversen de esta grata visita. Teníamos tiempo que no los teníamos por acá. Correcto, muy buenos días y agradecerte nuevamente la invitación, juntamente para decirte de que estamos organizando un foro a nivel de todos los pobladores de Lima, de todas las Limas, con respecto a lo que es agua, SEDAPAL agua en manos públicas, como derecho a la vida y la salud. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que toda criatura que nazca, de donde venga, sea un niño o niña, tiene derecho a la vida. Y si el agua es vida, entonces esa criatura tiene derecho al agua, ¿no? Y quien tiene que garantizar el agua tiene que ser el gobierno, porque esa criatura debe tener derecho a la salud, postas médicas, hospitales nacionales, lo que es la educación, colegios nacionales, y lo más importante es el agua. El agua y el saneamiento, porque nadie se puede desarrollar una criatura si no tenemos el líquido elemental que es el agua, no porque el agua es vida. Claro. Por eso que estamos organizando este foro, para que todos tus oyentes, radio oyentes, ¿no? Radio audiencia, y todo público que quiera asistir puede venir este viernes 16 en la sala Alberto Andrade en el Congreso de la República, que está ubicada en la avenida Bancay, a partir de las 3 de la tarde. Entonces vamos a ingresar 2:30 y van a estar los especialistas para que puedan explicar qué es lo que está pasando y por qué estamos haciendo ese foro. Yo quiero que ustedes nos adelanten un poquito. ¿Por qué deciden llevar este foro al Congreso? ¿Qué está buscando más allá SEDAPAL o el sindicato SUTESAL, no? Correcto, porque más que trabajadores somos usuarios. El gobierno acaba de emitir un decreto supremo 214, donde pone en venta las acciones de las empresas del Estado, entre ellas SEDAPAL, ¿no? Todos sabemos de que bienvenido el capital privado, pero el que tiene que garantizar la fuente del agua, que los que tienen menos recursos tengan el agua, tiene que ser el gobierno. Ya sabemos de que muchas veces se entregan al capital privado, y el capital privado, si yo soy privado, si invierto un sol, tengo que recuperar mi sol más intereses. La gente que no tiene los recursos necesarios, no tienen para hacer esas grandes inversiones de las grandes obras. Quiero recordar algo, la función principal de SEDAPAL es la producir el agua potable, en calidad, en cantidad y en el momento oportuno donde todos lo necesitamos. Las compañías privadas, su negocio debe ser hacer la tubería y los medidores, que no es negocio de SEDAPAL. Por esa razón que nosotros tenemos que decir, señores del gobierno, no se permita la venta de un patrimonio que no es de usted. El patrimonio SEDAPAL, que es el agua, es patrimonio de todos los peruanos. Por lo tanto, todos tenemos derecho a tener el líquido elemental. Defendemos el agua como un bien necesario, no como una mercancía. El agua no se puede permitir de que solamente tengan acceso aquellos que tengan dinero. El que no tiene dinero, ese es el rol del Estado. En mi pueblo se dice, el que mezquina el agua se muere ahogado. Así que sí, es cierto, no se puede ver el recurso del agua como negocio. Realmente es un líquido vital. Para nadie es un secreto, el ser humano puede resistir a muchos días sin comer, pero sin tomar agua no. Entonces, de verdad que es parte del Estado garantizar que este líquido le llegue a todos, ciertamente. Quiero que entonces, Walter, nos comentes, más allá de eso que busca el gobierno, ustedes están dando la lucha, están en constante movimiento para que esto no se llene, ¿no? Sí, buenos días. Sí, efectivamente, el día domingo hemos tenido un plenario en el SUTESAL, en el sindicato, en el local sindical, con todos los pueblos. Qué bueno. Lima Sur, Lima Este, Lima Norte, que se han hecho presentes ahí, los dirigentes centrales. Estamos con varias organizaciones que estamos pidiendo para la derogatoria de ese decreto supremo 214. Sí, es importante que se involucre la comunidad.
Se hace importante que los pueblos sepan de este planteamiento de privatizar su líquido, ¿no? Para que sean ellos mismos también quienes se hagan sentir y bueno, en conjunto todos puedan luchar para que esto no se dé, porque realmente, como tú dices, puede ser que el capital privado sea muy importante, pero ¿a costa de qué? ¿No? Porque llegará un momento en que la población se le puede llevar agua quizás a los sectores donde no estén, porque la empresa privada lo puede hacer, pero ¿a costa de qué? Sí, es correcto lo que usted dice, ¿no? También nosotros precisamos que cada 5 años siempre viene un gobierno con nuevas ideas. Vienen los iluminados y al pueblo le siguen postergando. Nosotros siempre decimos los trabajadores en esta situación de que no se imponga la parte política por la parte técnica. Sedapal es una empresa de saneamiento que tiene que ser manejado por técnicos. Si no conocen del sector saneamiento, muchas veces por amistad o por partido político, ponen a un representante para decir siéntate tú y entrégale la buena pro a mi recomendado. Eso ya debe de acabar. Por otro lado, le decimos que no utilicen a la población como un bolsón electoral. Cada campaña que viene le ofrecen que van a hacer la cobertura al 100%, han pasado los años y no se ha avanzado en nada. Eso ha pasado en Sedapal. En Sedapal le quieren quitar las funciones principales para decir que es una empresa ineficiente. El otro día conversábamos con ustedes y decíamos que ¿qué pasó en San Juan del Lurigancho? Unas desgracias. Mi solidaridad con mi vecino, porque nadie queremos vivir en el desagüe, pero le echaron la culpa a Sedapal. Cuando esa obra no lo hizo Sedapal, lo hicieron lo del tren eléctrico, estuvo Odebrecht, que ya sabemos todo, con su socio Graña Montero. Eso lamentablemente lo controla la prensa, no salen cuando tocamos a Graña Montero y la población no la ponen en contra. Ahora, todo privado que viene es como en el peaje. No hacen casi ninguna mejora y cada día el peaje, la tarifa sube. El privado que venga va a comenzar a subir la tarifa del agua. Recordando de que en Sedapal en Lima es la tarifa más baja de la región de acá de Latinoamérica. Por esa razón que nosotros entendemos los justos reclamos de los pobladores que año tras año vienen luchando por tener el agua. No podemos permitir, por ejemplo, que tantos pobladores, cerca de 1 millón de habitantes, no tengan agua, y lo más triste es el saneamiento. Al no tener el desagüe, ellos utilizan el silo y por lo tanto esas criaturas ya comienzan con los problemas estomacales, sí, la diarrea, queman la basura porque no tienen todas esas facilidades. ¿Y cómo crecen estos nuestros peruanos, nuestros hermanos, claro, nuestros vecinos? Fíjense que a mí me llama mucho la atención que en los colegios yo he dado clases en varios y no tienen un filtro para que los niños puedan tomar agua, ya que Perú está bendecido por ese recurso natural, ¿no? Que abastece a toda Lima y hay suficiente agua y debería de llegar. Por ejemplo, donde la zona donde nosotros vivimos hay una parte que siempre hay el vital líquido, pero hay otras que no. Me pregunto es por qué, o sea, por qué si hay lo suficiente. Yo creo que es falta de mantenimiento, decimos, no sé, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con Sedapal, se podría decir? Vamos a dar esta pregunta al aire, al regreso, entonces ellos les van a contestar la pregunta a Merly. Son las 7:33 de la mañana, vamos a hacer una pausa, al regreso continuamos con más de esta entrevista. El público tiene la palabra. Bien, amigos, son las 7:37 de la mañana y estamos de vuelta con más del Público Tiene la Palabra, transmitido por acá por Eco Radio 1400 AM. Tenemos acá la presencia de Jorge Rodríguez Vela, secretario de Organización de SUTESAL, y tenemos a Walter Villantón, secretario de Educación Sindical SUTESAL, Sindicatos Únicos de Trabajadores de Sedapal. Ellos vienen a hacer una invitación porque el día viernes a las 3 de la tarde en el Congreso de la República se tendrá un fórum Sedapal sobre el agua en manos públicas por derecho a la vida y a la salud. Mire, fíjese que precisamente el congresista Manuel Dammer
advirtió que el gobierno busca entregar las empresas más rentables que aún le quedan al país a los empresarios privados. Y bueno, una de estas lamentablemente es la privatización del agua potable a través de las ventas de acciones de Sedapal. Dios quiera que esto no suceda, ¿no? Que es lo que se está buscando con toda esta información. En el corte anterior, Merlis hacía una pregunta con respecto al agua, lo que sucede acá en Lima, en la capital. Quiero que ustedes, bueno, le aclaren, de repente hay otras personas que también tienen esa intriga, esa duda, para que ustedes un poco, desde sus conocimientos, puedan explicarle a la población qué es lo que sucede. Correcto, para producir agua Sedapal necesita la materia prima, sabemos que es el agua. Esa materia prima no la tenemos en Lima. Recordemos que Lima es la segunda ciudad desértica después del Cairo. Por lo tanto, nosotros tenemos el agua de la parte alta de Junín. En el distrito de Yauli hay un distrito llamado Marca Pomacocha, donde están las presas y represas para que ahí se almacena buena cantidad de agua, es una laguna inmensa, y nosotros soltamos el agua cuando hay estiaje. ¿Qué cosa es estiaje? Cuando no llueve, y entonces son los meses de abril, mayo, junio, julio, e inclusive hasta noviembre comenzamos a soltar el agua. Ahí también ese recurso agua lo necesitamos dos empresas, tanto lo de la electricidad a través para el uso de las hidroeléctricas como Sedapal, que usamos para potabilizar el agua. Ahí Electrolima, en aquel entonces, que es la parte eléctrica, hizo un túnel transandino para que pase a través de la cordillera, pase el agua hacia Lima. Ese túnel transandino le dijo a Sedapal: yo te lo concedo gratis siempre y cuando el agua sea en mano pública. Si es privado, yo ya no lo concedo, cobro mi peaje y por lo tanto, al tener un costo fijo, la tarifa automáticamente del agua tendría que subir. Por otro lado, necesitamos también producir el agua, y hacíamos un comentario antes de empezar la segunda parte que decía: ¿y por qué no llega agua a la parte alta? Porque debemos tener la conciencia de solamente utilizar el agua que necesitamos. No debemos ya regar en plena invierno. Veo a muchos vecinos que comienzan a regar los jardines, a lavar sus autos con agua potable, cuando muchos hermanos, vecinos nuestros no tienen ese recurso. Si Sedapal produce una buena cantidad de agua, debemos de tener la cultura de ahorro del agua. No es porque yo tenga más plata pueda hacer uso y abuso del agua, sino por el contrario. Nuestros hermanos que viven en la parte alta, ellos son los que pagan el agua más cara por la compra en cilindro, y lamentablemente ni siquiera es salubre. Así es, yo te escucho conversar con respecto a eso y recordé, no hace mucho estaba yo en casa de unos peruanos acá, estaba lloviendo, esa mañana había amanecido muy lluviosa, y bueno, salió la señora, la muchacha que hace el aseo, y estaba lavando el patio, ¿sí? Y la vereda y regando las matas. Yo la llamé con mucho cariño y le dije: ¿por qué lo haces? Es que es día de limpieza. Le dije: pero está lloviendo, no necesitas regar las matas porque se está regando con agua divina del cielo. Entonces sí hay que hacer un llamado a conciencia, porque la gente quizás no sabe la carencia de este líquido, no solamente aquí, sino en muchas partes del mundo. A mí, por ejemplo, me parte el alma, de verdad. Mira, la otra vez me desperté en la mañana, como todos los días, a las 4 para prepararme y salir, y me di cuenta que llegó el agua con mucha presión y movió la llave del grifo del lavamano, y se había desperdiciado el agua. Mire, yo tenía un dolor en el corazón, porque realmente yo sé de sitios donde no se llega el agua, donde la gente, los niños se emocionan cuando ven un pocito de agua. Hay muchas imágenes que ruedan en las redes sociales donde se ve la alegría cuando a un niño se le da un agua, ¿no? Y entonces hay gente que la desperdicia porque nunca ha tenido esa carencia como tal. Nosotros hemos tenido esa mala experiencia. Sabemos cómo racionar el agua, quitarnos por 10 días el agua, una sequía que hubo en Venezuela muy grande, y entonces damos el valor de eso, y llamamos y hacemos un llamado a esas personas
que por ejemplo, yo veo que aquí se lavan mucho los autos, hay muchos autolavados que desperdician el agua y tienen que tener un control, ¿no?, de eso, porque ya que me estaba comentando usted que no se puede traer el agua donde más donde llueve más porque es muy costoso, entonces hay que darle un valor a lo que hace Sedapal. Sí, como usted dice, ¿no?, hay que tener conciencia, porque producir 1 metro cúbico de agua en Sedapal aproximadamente sale 3 soles 50 a 3 soles 80 el metro cúbico. Entonces Sedapal subsidia a aquellas personas con menos recursos, le cobra aproximadamente 2 soles 80, 1 sol por debajo del costo real. Y vemos de que la parte comercial e industrial ellos sí cobran un poquito más de 5 soles para sacar un promedio, ¿no? Entonces, por esa razón de que tenemos que tener la cultura del ahorro del agua. Por este lado no hay ningún problema. Nosotros, ¿cuánto necesitamos para vivir? Ahora que tuvimos el otro día que cerrar el agua 3 días, quiero saludar y agradecer a los profesionales, funcionarios, parte operativa de Sedapal, la misma plana gerencial, que un día pudimos resolver cuando se invita a Sedapal, resolvimos el problema en un solo día, que la población lo pasó desapercibido, pero es que seguimos cargando esa cruz pesada de lo que pasó en San Juan del Lurigancho, en que directamente no participaron los trabajadores de Sedapal, lo hizo el consorcio Odebrecht Graña y Montero, y lo que quieren es descalificar a Sedapal. ¿Para qué? Para poderlo poner en venta. Sí, le presentan todos los escenarios como el malo de la película para poder hacerlo privado. Quiero que en función de ese comentario le cuenten a nuestros oyentes en qué paró esto, ¿no? Porque para nadie es un secreto la publicidad engañosa que hubo cuando el desastre. Recuerdo que ustedes muchas veces vinieron acá a defender a la empresa, a explicarle a los peruanos que no tenían nada que ver. Sin embargo, los medios seguían diciendo que era culpa de Sedapal. Los medios, recuerdo perfectamente el trabajo arduo que tuvieron día y noche, y los medios solamente grababan cuando un trabajador iba a descansar. Correcto. Entonces, ¿en qué paró todo esto? Quiero que por favor nos cuenten cómo se maneja ahorita actualmente esta denuncia que hubo en ese momento. Nos enseñó como una experiencia a nosotros los trabajadores que debemos ser más celosos cuando alguien quiere tocar nuestras redes. Recordemos de que cuando se ejecutó la obra del tren eléctrico, ellos ejecutaron todo su expediente técnico, convocaron a la obra, y cuando se dieron cuenta, pasaba por ahí una tubería grande de 1,20 metros de Sedapal. Entonces le dijeron a Sedapal, tiene que retirar tu tubería. Nosotros a los procedimientos, de acuerdo a los procedimientos, necesitamos entre 1 año y medio y 2 años para poder hacer bien las cosas. Y dijeron, no, nosotros solamente lo hacemos. Ellos contrataron a su consultor, el que fue el que hizo el diseño, y el que ejecutó la obra, que fue IBC, contratista, realizaron. Luego, sin decir nada, le entregan la obra a Sedapal. Es una obra que en realidad los materiales deben durar para 80 años y no puede hacer que en 5 años colapse. De acuerdo al Código Civil aquí en el Perú, toda obra que entreguen tiene, por ejemplo, como garantía 7 años. Entonces, cuando vinieron a auditar, vieron de que en primer lugar le echaron la culpa a una contratista, en la cual dice que la rotura de esa tubería había sido ocasionada por algo duro y cortante. Le están diciendo de que a la hora que hicieron una máquina retroexcavadora, ingresara y a la hora cortó la tubería y por eso reventó. En ninguna condición se ha podido certificar, porque por la distancia que tiene el brazo no llega a una tubería de 8 metros que está de profundidad. Luego, con los análisis ya más a detalle, se vio de que la tubería que se puso de 1,50 m no era la calidad que presentaron a la hora de ser, ¿no? Y segundo, la compactación del pavimento del subsuelo lo hicieron mal. Por eso que se fue filtrando y por ahí comenzó. Por eso que no solamente fueron esa estación de Pirámide del Sol, sino que también se ha determinado de que sea la estación de Bayova Santa Rosa y la estación de Caja de Agua. ¿Qué ha tenido que hacer Sedapal? Ejecutar nuevamente la obra para poder hacer una tubería paralelo. Recordando de que San Juan del Lurigancho es un distrito con 1.300.000 de habitantes. Recordemos de que
todo el desagüe va por ese colector principal. Y ahora estamos un poquito preocupados porque el presidente Vizcarra inauguró una obra en Cajamarquía, en Nivería, que está más arriba. Y ese desagüe, ¿a dónde va? Inicialmente el proyecto decía que tenía que hacerse una planta de tratamiento de aguas residuales, que el desagüe vaya para ese lado, se trate y luego se comience a diluir por otro lado. Y ahora eso no está haciendo, por eso que nosotros alertamos. Cuidado, señores contratistas, cuidado, señores funcionarios de SEDAPAL, de recepcionar obras. Nosotros los trabajadores estamos celosos y no queremos que exista otro San Juan de Lurigancho, porque eso sí, nosotros lo vamos a denunciar a la prensa y a los medios del Congreso para que tomen cartas sobre el asunto. Dejémonos ya de favorecer a algunos amigos o por cuestión partidaria de esos 5 años, y tenemos que nosotros estar controlando y vamos a estar ahí atentos. Claro, así es. Ya lamentablemente tienen la experiencia, y hace rato cuando conversabas y decías que los terceros, el capital privada debiera existir para la creación o la elaboración de las tuberías, y de igual forma debe haber vigilancia con respecto a eso, ¿no? Porque ni lo quiera Dios, ni lo permita Dios, llega una empresa privada a montar una tubería, vuelve a suceder algo de esto, no se puede permitir que entonces, porque a la hora de la chiquita siempre es culpa de SEDAPAL. Permíteme decirte con respecto al decreto supremo 214, por eso que estamos haciendo el foro, que existe sobre la venta de las acciones, no solamente de SEDAPAL, de todas las empresas del Estado bajo el holding de FONAFE. FONAFE dice, yo te vendo como mínimo el 30%. ¿Por qué no dicen a nosotros a SEDAPAL? Señor FONAFE, ¿por qué no deja a SEDAPAL que gestione y tenga autonomía para poder ejecutar las obras? Porque cada vez, por ejemplo, que necesitamos ingenieros para apoyar la contratación de 50 ingenieros para elaborar los perfiles y los expedientes técnicos, FONAFE no nos daba el pase después de medio año. ¿Por qué tanta burocracia? ¿Por qué tanta intromisión de FONAFE? Así como usted en el mismo decreto supremo 214 dice, si los privados compran como mínimo el 30% de las acciones de SEDAPAL, FONAFE ya no participaría. Entonces el día de hoy le decimos a FONAFE, denos autonomía para nosotros poder gestionar y para poder convocar, porque ya tenemos la experiencia. Las obras más grandes para los pobladores se la llevó el Ministerio de Vivienda a través del programa Agua Segura. Recordemos algo, en los gobiernos anteriores hicieron un programa, lo que era Pro Redes, en el tiempo de Alejandro Toledo. Luego vino Alan García, hicieron Agua para Todo. Luego vino Jan Tumal y hicieron el proyecto de los 148, que solamente ejecutaron 4. Ahora viene el programa Agua Segura, que dice que ellos van a reemplazar a SEDAPAL, porque SEDAPAL solamente ejecuta el 90% del presupuesto. Y Vivienda se lleva los proyectos, ya solamente han ejecutado el 20%. Si nosotros medimos, ¿quién privatizamos entonces? ¿Quién es menos eficiente? Claro. Vivienda. Entonces que se vayan todos los de vivienda, porque lamentablemente es en SEDAPAL donde están los profesionales, los técnicos del sector saneamiento, que por línea de carrera nosotros hemos sacado adelante la empresa. Pero si se llevan los proyectos por cuestiones electorales, que es vivienda, es que ellos se están llevando la plata. Y recordemos algo, los comités especiales, no sé si han escuchado con todo lo que ha habido, los cuello blanco, a quién le doy la buena pro. Los comités especiales, ¿quién lo tiene? Vivienda. ¿Y cuál es la función del comité especial? De convocar un proceso, dar una buena pro. Ahí terminamos. Y vienen esas empresas, yo tengo la buena pro, yo no sé si cumple o no cumple. Entonces, ¿a quién le doy toda esa responsabilidad? A la empresa que tiene que administrar para ejecutar las obras que se da para. Así es. Bueno, nosotros ya se nos está terminando el tiempo. Quiero que concluyan y, bueno, vuelvan a hacer la invitación. Solo para reiterar que este viernes 16 de agosto a las 2:30 tenemos un foro. SEDAPAL Agua en manos públicas como derecho a la vida y la salud. Esto se va a realizar en el Congreso de la República en la sala Alberto Andrade, en el edificio Santos Atahualpa, altura de la cuadra 2 de la avenida Bancay. Están invitadas. Gracias. El ingreso es libre.
el viernes 16 de agosto este viernes a las 2:30. Ahí van a estar los congresistas que van a tocar el tema, van a estar los especialistas, muy buenos especialistas, para que el vecino, el dirigente, la persona que esté interesada pueda ir y pueda sacar sus propias conclusiones. Claro, es importante que las personas, como le decía al inicio del programa, que las comunidades se involucren y a la hora del día X salgan entonces a defender. Dios es un problema de todos, Gaby. Claro, por supuesto. Y como es el lema, ¿no? El agua no se vende, se da pal, se defiende. Muy bien, el agua no se vende, se da pal, se defiende. El público tiene la palabra.